Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Para mí, Denis Solano, es un completo honor y un placer recibirlos en esta nueva emisión. Hoy, al ser las 7 casi con 2 minutos de la noche, estamos totalmente en vivo con unos queridísimos amigos y parte de la familia que ya los vamos a presentar, que son los colegas de BDS Asesores, especialistas en materia laboral. Ya ustedes los conocen, tienen una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Pero de previo quiero invitarlos para que participen con nosotros al 8707-1313 y también por los medios de Facebook y lo que es Instagram y TikTok. Ahí nos pueden seguir de las diferentes formas. Usted puede realizar sus consultas, sus inquietudes para que sean analizadas por los especialistas. Hoy tenemos como tema lo que son las incapacidades. ¿Pero qué es una incapacidad? ¿Cómo funciona? ¿Quién la paga? ¿Qué pasa si no me la pagan? ¿Y qué hago frente al procedimiento de la caja? Pues para eso les presento a doña Adriana Quesada y Isaac Quesada. Doña Adriana, muy buenas noches. Bienvenida al Abogado en su Casa. Buenas noches, Denny. Un gusto estar acá. Y don Isaac, muy buenas noches. ¿Ustedes no son hermanos? ¿Son familia? No. Es coincidencia, sí. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Buenas noches, don Denis. Muchas gracias por la oportunidad. No, nosotros somos súper honrados de tenerlos por acá y por los micrófonos de CRC 89.1 Radio y Canal Altavisión, que ya estamos totalmente en vivo en las diferentes modalidades, tanto de CRC TV, Canal Altavisión, y este espacio en algunos segmentos saldrá en Canal 13 con los insumos más importantes de lo que se dio en esta entrevista para que usted lo pueda ir a cotejar, así como nuestro canal de YouTube y Facebook. Pero entremos de una sola vez en materia. Doña Adriana o Isaac, ¿qué se entiende por incapacidad y a partir de qué momento es efectiva una incapacidad? Sí, muchas gracias. Este tema es importante siempre considerar que hay dos conceptos que se suelen confundir muy normalmente, como lo son la incapacidad y la licencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces para entender qué es la incapacidad, pues primero siempre nos gusta explicar qué no es una incapacidad, ¿verdad? Y como se suelen confundir tanto, entonces entendemos primero la licencia, ¿verdad? Como aquel periodo de tiempo que otorga el legislador específicamente, ¿verdad? Lo encontramos en diferentes leyes, código de trabajo, por ejemplo, en el tema de las licencias para cuidado de personas en estado terminal, y así hay diferentes licencias en la ley que nos indican, por ejemplo, que el patrono tiene que dar un determinado tiempo de disfrute para el trabajador para cumplir con ese propósito y ese fin legal. Ejemplos de estos encontramos, por ejemplo, la licencia de maternidad, licencia de paternidad también de reciente aprobación, o por ejemplo, podríamos hablar de la licencia, ¿verdad? Ahora que ya se empieza a acercar el próximo proceso electoral, en un par de años, ¿verdad? Tendremos nuevamente elecciones. Ese tiempo tiene que dar el patrono para que el trabajador vaya y ejerza ese sufragio. Es decir, cualquier propósito que el legislador determine que es importante, ¿verdad? Que el trabajador pueda cumplir con ese derecho fundamental a la familia, al voto, etcétera, ¿verdad? Entonces se le da esa licencia. Ahora bien, por otro lado, tenemos las incapacidades que tienen un solo propósito, muy, muy específico, y es la recuperación del trabajador. Entonces, entendemos esa incapacidad como el periodo de descanso necesario para que el trabajador pueda recuperar su salud, sus fuerzas, ¿verdad? Hoy en día también hablamos mucho de la salud mental, entonces, para que pueda reponer esa salud mental, la lleve a ese nivel óptimo necesario para realizar sus labores, ¿verdad? Entonces, no puede tener otro propósito que no sea el descanso necesario para esa recuperación.
Entonces, aquí muy importante, siempre decimos, la incapacidad no es para ir a pasear, no es para ir a la graduación de los hijos, no es para ir a un evento social, etcétera. No puede tener ningún otro propósito que no sea la recuperación. Pucha, pero qué complicado, porque ¿qué pasa? Hay muchísimos escenarios y estoy seguro que los televidentes y los radioescuchas les pasa bastante, Isaac, que tienen el amigo o que son el amigo o la amiga que agarran esa incapacidad, doña Adriana, y se van de fiesta. Usted ve las hermosas fotos en Cancún, en Villa del Mar, en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede y a qué se expone eventualmente un trabajador que, bueno, haga un ejercicio abusivo de esa incapacidad? Eso que estás comentando, Denis, pasa todos los días. A nosotros con los clientes lo vemos cotidianamente. Y en realidad es un problema muy serio porque la gente tal vez no tiene esta concepción de lo que acaba de explicar Isaac. Y es que yo, de acuerdo con la incapacidad, estoy inhabilitado para realizar cualquier actividad durante todo el periodo que dure la incapacidad. Eso incluye no solo trabajar o cualquier otra actividad remunerada, sino también actividades recreativas o de estudio. No puedo viajar, no puedo pasear, no me puedo ir de fiesta, como bien dices, y mucha gente desconoce esto. Y no solo esto es un incumplimiento a la incapacidad que puede tener repercusiones frente a la caja, porque también recordemos, y lo vamos a ver más adelante, hay un subsidio de por medio que también está brindando la caja, sino que es un incumplimiento a las obligaciones con el patrón y puede llegar incluso a ocasionar un despido sin responsabilidad patronal. Ok, perfecto. Entonces, eventualmente ese viaje me puede salir bastante caro, es lo que me dice doña Adriana. Pero, Isaac y doña Adriana, muchas veces no nos queda claro, o inclusive hasta uno mismo es bastante complejo el tema de las incapacidades, ¿a quién le corresponde pagar? ¿Al patrono, a la caja o eventualmente pierdo algún porcentaje de ese rubro de incapacidad? Bueno, en ese sentido es muy importante diferenciar la duración de las incapacidades. En tesis de principio, al patrono solo le corresponde pagar el 50% del salario durante los primeros 3 días de incapacidad. Y a partir del cuarto día va a ser la caja la que asume el pago de ese subsidio, que equivale a un 60% del salario del trabajador. Entonces, lo van a pagar como en partes diferenciadas, patrono y caja. Ok, vamos a ver, va de nuevo la fórmula. Resulta que los primeros 3 días le corresponde al patrono, un 50% del salario del trabajador. Sí, ok, me voy al caso para que doña Marta me entienda que nos está viendo, por ejemplo. Resulta que doña Marta gana 320,000 colones. Eso evidentemente, bueno, soy abogado, no matemático, son como 175,000 colones, ¿verdad? Lo que le correspondería al patrono en esos 3 días. Si gana esos 320,000 durante 3 días, sí, porque es importante tener en cuenta que estamos hablando aquí del salario diario, entonces sería la mitad del salario que yo recibo por día. Entonces, esos 320,000 dividido entre 30 serían 10,000 colones, ¿ok? Sería entonces de que esos 3 días le correspondería, vea que Michael, estoy pero volando en la matemática, 15,900 le correspondería entonces a doña Marta eventualmente. Correcto, y los pagaría en ese caso el patrono durante esos 3 primeros días de incapacidad. Ok, perfecto. Ahora me voy con el lado de superando esos 3 días. Resulta que, bueno, la incapacidad se extendió y evidentemente me toca responder a la caja. Agarro esos 10,300 colones, ¿cierto? Y es el 60%, entonces serían 6,199 de cada día. Entonces, de ahí eventualmente es el promedio que nos va a dar a final de mes. Correcto. Ah, no, pero estoy volando yo. Ok, vamos a ver. Uno de los temas importantes, Isaac, que me gustaría poder aclarar es, estos son incapacidades temporales, en donde evidentemente llega y entonces un trabajador, producto de una caída, no necesariamente del trabajo, sino más bien fuera del lugar de trabajo, pues puede volver por un desguince, 10, 15, 8 días, pero si ya la incapacidad se vuelve permanente, ¿qué sucede en este tipo de escenarios, Isaac? Sí, muy importante. Tenemos dos posibles escenarios, ¿verdad? Uno es
que esa incapacidad permanente ya se convierta, ¿verdad?, en una discapacidad que lo podríamos definir en términos laborales, ¿verdad?, como esa afectación a su capacidad de realizar las labores, y podríamos eventualmente llegar a buscar alguna manera de adecuar esas labores, ¿verdad? O bien, si ya del todo fuera una, ¿verdad?, una situación ya permanente, pero totalmente que le imposibilita ya las labores de manera permanente, valga la redundancia, pues entonces ya habría que acudir a un término de una eventual pensión de invalidez, ¿verdad? Entonces ya dejaría de ser un tema de incapacidad, porque la incapacidad como tal es un concepto que es temporal, ¿verdad? Pero si ya esa incapacidad temporal, no sé, pongamos un ejemplo, un accidente de tránsito, una lesión en la espalda, y resulta que la persona no puede caminar durante unos 3 meses, está incapacitada, se le hace el tratamiento, y había quizá una expectativa de la que la persona se podía levantar y iba a poder volver a laborar. Pero resulta que nos damos cuenta que no, que ya no solo es la afectación en la espalda, sino que hubo algún problema en la médula, etcétera, y ya la persona no va a poder volver a realizar sus labores porque quedó con alguna secuela permanente, ¿verdad? Y no es lo mismo, digamos, nosotros como abogados, contadores, etcétera, trabajadores de oficina, que si tenemos un problema y nos tiembla la mano, o algún tic nervioso o alguna, ¿verdad?, discapacidad en las piernas, podemos seguir trabajando porque nuestro trabajo es intelectual, a una persona, por ejemplo, que tiene que operar maquinaria pesada, ¿verdad? Y por supuesto que de una persona con una afectación de movilidad en una maquinaria pesada, pues se le imposibilita por completo sus labores. Entonces ya ahí tendríamos que valorar la procedencia o no de una pensión por invalidez, ¿verdad? Ok, 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 ok. De hecho, Isaac, para tener en cuenta, y me corregís, Isaac o doña Adriana, ¿qué tipo de incapacidades hay? Porque ya abarcamos un poquito de lo que es las incapacidades temporales, pero también existen las permanentes. ¿Existe algún otro tipo de incapacidad que se pueda ir valorando? No, digamos, como mencionábamos, ¿verdad? El concepto como tal de incapacidad siempre es temporal en el sentido de que es ese pago, ¿verdad?, de un subsidio para que el trabajador se recupere y vuelva a las labores, ¿verdad? Ya cuando hablamos de un tema permanente, ¿verdad?, como comentábamos, pues ya se vuelve un tema de invalidez, ¿verdad? Ahora, sí las podríamos clasificar, por ejemplo, cuando son incapacidades de la caja, ¿verdad?, que son por un tema X, ¿verdad?, ajeno a las labores, y lo que son las incapacidades del INSS propiamente por riesgos de trabajo, ¿verdad? Que esas de igual manera, si es un tema de riesgos de trabajo, pongamos el ejemplo, soy pintor y resulta que yo soy pintor, necesito el pincel y en un ejercicio de mis labores y me cayó una máquina o me pasó un accidente en las labores y me amputan el dedo y entonces ya no puedo manipular el pincel. Entonces, eventualmente en ese tema, ¿verdad?, de riesgos de trabajo, pérdida de miembros, etcétera, igual se vuelve permanente. Entonces yo lo que tendría derecho es a una indemnización, ¿verdad?, por la pérdida de ese miembro, y si eventualmente ya no puedo volver a laborar, entonces de igual manera habría que determinar si procede o no esa pensión por invalidez, ¿verdad? Pero como comentábamos, ya no entraría en el concepto de incapacidad, ¿verdad? Porque la incapacidad es temporal, exclusivamente para recuperarme y volver a las labores, ¿verdad? Ya la pensión por invalidez ya es algo permanente donde te dicen, ok, no puedes volver a laborar, entonces necesitas un mecanismo para subsistir y es ahí donde surge la figura de la pensión por invalidez. Ok, de hecho, doña Adriana, un punto importante que me gustaría también aclarar con usted es que muchos de los trabajadores no saben cuánto es el tiempo y si existe algún tiempo específico para yo tener que ir a presentar mi incapacidad.
porque resulta que sí, estoy incapacitado, o peor aún, yo trabajador no tengo quien me vaya a ir a dejar la incapacidad. ¿Se puede extender algún tipo de plazo, no sé, alguna exoneración por parte de la persona o a la entidad que corresponda? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, el reglamento de la caja establece que es una obligación del asegurado que recibe la incapacidad darle aviso a su patrono en el plazo máximo de 2 días. Esto está muy ligado de la mano con la normativa que tiene el Código de Trabajo respecto de las ausencias injustificadas. Si recordamos, el artículo 81 establece que una causal de despido sin responsabilidad patronal es el tener 2 ausencias consecutivas o más de 2 ausencias alternas en el mismo mes calendario. Entonces, ligando este plazo con el que dice el reglamento de la caja, la idea es que el trabajador en ese plazo de 2 días esté informando a su patrono para que así no se incurra, digamos, en una causal de despido, que podría perfectamente proceder si a mí se me desaparece como un trabajador 2 días o 3 días, yo no sé nada de él, yo puedo asumir que son ausencias injustificadas y proceder con un despido. Entonces, partiendo del principio de buena fe y para evitar incurrir en este tipo de situaciones, lo que se dice es que se debe avisar en el plazo de 2 días. Ok. Y eventualmente, ¿qué pasa entonces? Digamos, me doy el ejemplo de don Carlos. Resulta que don Carlos no tiene a nadie que le lleve la incapacidad o le cuesta muchísimo manejar el teléfono. ¿Cómo le puede avisar a él o si existe algún tipo de posibilidad para poder extender ese plazo? Bueno, la idea sería que lo logre informar lo más pronto que pueda. Incluso puede ser un mensaje de WhatsApp, por lo menos dándole aviso al jefe. Jefe, me pasó esto, estoy en el hospital, estoy en la clínica, me van a incapacitar. Esto para que también el patrono no quede, digamos, a ciegas. Y después que se tomen las previsiones para que haga llegar la incapacidad. Ahora tenemos la ventaja de que las incapacidades son digitales. Entonces ya no tenemos aquella boleta que hay que llevar personalmente a la empresa para entregarla, sino que incluso se reenvía un correo, se puede enviar un mensaje de WhatsApp. Pero sí, la recomendación para los trabajadores sería por lo menos dar ese mensaje de aviso a su jefatura, a su patrono, diciéndole me pasó esta situación, para que así la empresa esté enterada de que es una situación médica. Pero Adri, echándole sal a la llaga, como dicen, resulta de que tengo un trabajador de que se incapacita todos los meses y todas las patologías son completamente diferentes. Inclusive, supongamos de que tiene diferentes médicos o le encanta ir a la caja, ahí al Levi's. ¿Qué hago? ¿Hay causal de despido? ¿No hay causal de despido? ¿Podemos estar frente a una incidencia de discriminación? No sé. Bueno, en ese caso tenemos que tener presente que los médicos tienen fe pública, entonces yo no puedo venir a cuestionar una recomendación médica que emitió un profesional en salud, por lo menos no de primera entrada. Yo para poder decir que hay una actuación irregular o que hay una situación que me pueda ocasionar facultarme a un despido, yo tendría que tener alguna prueba o alguna evidencia de que esas incapacidades no corresponden. Esto es factible plantearlo, incluso la caja tiene un procedimiento en caso de que haya alguna persona que considere que la incapacidad no procede. Y aquí en este campo tal vez Isaac nos pueda ampliar un poco más en detalle cómo funciona ese aspecto. Adelante, cuando, de hecho justamente es la pregunta que iba a analizar con Isaac, que me gustaría poder comenzar, Isaac. Yo patrono, bajo el entendido de este mismo escenario. Juan se me ausenta todas las semanas producto de incapacidades médicas. Primero, la primera pregunta, ¿a partir de qué momento se denomina de que existe un documento llamado incapacidad? O sea, ¿basta con el comprobante de un médico privado para efectos de que eso sea una incapacidad? Y segundo, ¿cuál es el procedimiento? Yo como patrono para efectos de determinar de que hay un vicio en esa eventual incapacidad. Sí, excelente pregunta, Denis. Y como dijiste, de verdad, echémosle sal a la llaga y pongamos un caso así bien bonito. Les cuento una anécdota real, ¿verdad? De un patrono que resulta que tenía un trabajador que estaba emprendiendo. Entonces tenía un emprendimiento y para utilizar el tiempo en ese emprendimiento, y constantemente sacaba incapacidades. El patrono se entera de que hay ciertas irregularidades con esas incapacidades porque viene y había una incapacidad de Punta Arenas. Luego venía con otra incapacidad a la semana siguiente de Atenas.
y luego salía con otra incapacidad de la zona de Chacarita. O sea, de 3 áreas de salud diferentes, siempre todas circundantes, ¿verdad? Pero 3 áreas de salud diferentes, y algunas eran en diferentes áreas de salud emitidas por el mismo médico. Entonces, lo primero que debe hacer el patrono, por supuesto, es validar la autenticidad, ¿verdad? Ver que el documento es legítimo, que es auténtico. Para eso, la caja tiene una herramienta, ¿verdad? Lo podemos buscar en Google, muy sencillo. Simplemente ponemos consulta o validación de incapacidades y nos remite a la página de la caja, a la herramienta que ellos tienen. Toda incapacidad, toda boleta de incapacidad tiene un número. Ponemos ese número en la herramienta que nos da la caja para validación de incapacidades y nos va a decir si esa incapacidad la emitió un médico tal en el área de salud tal. Entonces ya sé que es válida, o sea que es auténtica en el sentido de que sí, la emitió un médico de la caja y es correspondiente. Ahora, para que sea incapacidad, como bien preguntabas, no significa que cualquier visita donde un médico, cualquier comprobante médico es una incapacidad, no. Si un médico privado me hace una recomendación de reposo, yo tengo que llevar esa recomendación de reposo y homologarla ante la caja. Entonces, eso es un trámite muy sencillo, ¿verdad? Que se hace en las oficinas administrativas de las áreas de salud, ¿verdad? No es que yo tengo que ir otra vez donde el médico de la caja para que me valore nuevamente, sino que simplemente les llevo la recomendación de reposo y ellos me van a responder si esa recomendación de reposo le dan el peso suficiente o no para homologarlo como incapacidad. Tal vez suena muy complicado, ¿verdad? Pero en términos sencillos es, el médico privado me dice, sí, usted tiene un mal de estómago y entonces yo le voy a dar 3 días de reposo y yo lo llevo a la caja para que la comisión de incapacidades de la caja diga, sí, mira, ese mal de estómago sí califica para que le den la incapacidad, check, y le dan la incapacidad por parte de la caja. Ahora bien, cuando tenemos esas dudas, ya no es si la incapacidad es auténtica, no, porque ya vimos en el sistema que sí es auténtica, pero tenemos dudas de si realmente la incapacidad ameritaba o no, o si hay alguna irregularidad con el otorgamiento de esa incapacidad. Ven que ya teníamos un elemento objetivo para decir, sí, dudo de esta incapacidad. ¿Por qué? Porque el trabajador, para ir donde un médico a que le haga la incapacidad, tiene que ir a su área de salud correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vivo en Liberia, pues voy al área de salud de Liberia. Salvo que fuera así, que tuve un accidente de tránsito y me llevaron al hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas y me tuvieron que atender ahí de emergencia, la incapacidad debería venir del área de salud a la cual yo pertenezco, ¿verdad? La clínica donde me atienden, el hospital donde me atienden, ¿verdad? Entonces, si ya vemos que hay un elemento ahí de que vienen incapacidades de diferentes áreas de salud, o resulta que todos los meses me viene una incapacidad y siempre es el mismo médico y me dice que siempre es pongamos el ejemplo, por diarrea, y no es razonable que la persona todas las semanas se incapacite por diarrea después de 3 meses y pues ya se hubiera muerto, ¿verdad? De una deshidratación, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos objetivos y por supuesto es válido que el patrono consulte con el médico de empresa, mira, ¿esto te parece razonable? Y si el médico de empresa me dice, no, no es razonable, okay, enviémoslo a consulta a la comisión de incapacidades, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una incapacidad y una licencia, Isaac? Sí, la licencia propiamente, ¿verdad? Es el periodo para un proceso, para un derecho legal específico, ¿verdad? Como hablábamos, para ir a ejercer el sufragio, para ir a una audiencia judicial, para la licencia de maternidad, ¿verdad? Donde me la da para que yo ejerza ese derecho de crianza, de cuidado del bebé recién nacido, ¿verdad? Y la incapacidad es exclusivamente, como mencionábamos, para recuperarme, para volver a las labores, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también un elemento objetivo para dudar de esa incapacidad es que venga y me diga, mira, tuvo un accidente de tránsito y me dice que estuvo 3 días en cama, ¿verdad? Que se quebró costillas y todo, y lo veo ahí jugando una mejenga
¿verdad? En la plaza del pueblo el fin de semana. Por supuesto que no puede tener las costillas quebradas y estar jugando una mejenga, ¿verdad? Entonces yo puedo plantear esa situación ante la incapacidad, ante la Comisión de Incapacidades, para que ellos revisen y digan, mira, médicamente es posible que una persona tenga 3 costillas quebradas y esté jugando una mejenga. No, no es posible. Algo hay raro ahí. Ahora sí empieza la investigación, ¿verdad? El procedimiento administrativo. Y ahí puede ser incluso que le abran un procedimiento al médico que otorgó esa incapacidad, ¿verdad? Que tal vez era válida en el sistema, pero el motivo por el cual se debió haber otorgado incapacidad no es válido, ¿verdad? Porque me dijo que tenía 3 costillas quebradas y no es cierto. Entonces ahí más bien sería un proceso para anular esa incapacidad y cobrarle a la persona el subsidio que se haya pagado, ¿verdad? O sea, son consecuencias bastante graves. Ok, perfecto, Isaac. De hecho, parte de las preguntas que aquí tenemos es en relación, bueno, a los temas de incapacidades permanentes. Resulta que yo adquiero una incapacidad permanente y dice uno de los televidentes y radioescuchas por acá, de que si se me paga algún tipo de liquidación o extremo producto de todo el tiempo laborado. Pero vamos a ir a un pequeño corte, Isaac y doña Adriana, para que no se me despeguen, no se me desconecten de la pantalla de Canal Altavisión y CRC 89.1 Radio. Ya casi volvemos con más. Estamos totalmente en vivo analizando el tema de incapacidades con los colegas de BDS Asesores, que son especialistas en materia laboral. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas, para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. ¿Quiere estar al día con la normativa y las mejores prácticas laborales? Con BDS Tools tendrá acceso a normativa actualizada, alertas laborales y opiniones de expertos. Disfrute de calculadoras laborales, tutoriales, videos informativos y un completo kit de documentos descargables. Además, acceda a descuentos en webinars, grabaciones y eventos de actualización laboral exclusivos. Suscríbase hoy mismo y elige el plan que mejor se adapte a sus necesidades, básico, intermedio o avanzado. BDS Asesores. Potenciamos empresas. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso.
Regresamos con más del abogado en su casa. Estamos analizando el tema de las incapacidades junto a don Isaac Quesada y Adriana Quesada. Creo que he dejado en el tapete una pregunta, don Michael, que era en relación a las incapacidades y ya se me fue. Ya se me fue cuál era la pregunta. Pero bueno, sigamos analizando un poco de las incapacidades y cómo aplican las incapacidades cuando una persona está en modalidad de teletrabajo y eventualmente si no tiene una afectación directa, digamos, si es una pierna y puede eventualmente la persona patrona seguir solicitándole que esté sentada o trabajando en formas de oficina, o del todo no se puede esto, doña Adriana. Bueno, si la recomendación del médico es que la persona tiene que estar en reposo, que es como hemos venido hablando, que implica una incapacidad, que es yo necesito descansar, necesito recuperarme, y el médico extiende una incapacidad, no podría el trabajador ejecutar sus labores independientemente de que tal vez no le cause, para los ojos inexpertos de alguien que no es médico, tal vez una afectación en su recuperación. Digamos, yo conozco casos en los que tal vez, por ejemplo, eso que estás diciendo, bueno, yo, no sé, me torcí un tobillo donde salí a correr en la mañana y el médico me dice que me va a incapacitar y yo le digo, doctor, yo paso sentada todo el día porque yo soy abogada y yo estoy teletrabajando y ni siquiera tengo que conducir a mi centro de trabajo, no me incapacite, y si al médico le parece que eso no va a afectar mi recuperación, podría ser que diga, ok, no le incapacito, pero entonces guarde reposo y no esté caminando mucho. Entonces, en ese caso, como yo no tengo una incapacidad, yo sí podría seguir trabajando y mi patrono me podría seguir solicitando cosas. Sin embargo, si ya hubo una extensión de una incapacidad que me está diciendo que yo tengo que tener reposo, independientemente de que yo podía estar sentada con mi pie descansando, trabajando, yo no debo trabajar porque la incapacidad me lo prohíbe. Y consecuentemente mi patrono no me debería de solicitar que haga ninguna cosa mientras yo esté incapacitada. Ok. Vamos a ver, tenemos por acá varias inquietudes en relación a... bueno, no sé si ya habíamos abarcado en relación, creo que esa era la pregunta, las incapacidades permanentes, si se me paga o no la liquidación una vez que se me decreta la incapacidad permanente. Bueno, como hemos venido conversando, si a mí se me determina que tengo una incapacidad permanente, eso ya se vuelve una condición de invalidez y ocasiona que yo sea pensionado por invalidez, o sea, me voy a acoger a una pensión por invalidez. Eso consecuentemente significa que la relación laboral va a terminar y efectivamente habría el pago de una liquidación de prestaciones laborales porque la relación finaliza. Entonces, yo termino la relación, recibo mi liquidación correspondiente y paso a recibir ya la pensión por invalidez que me va a pagar la caja. Ok. De hecho, uno de los puntos que también me gustaría poder evacuar es si uno puede despedir a una persona que se encuentra incapacitada y si va a tener algún tipo de responsabilidad o incidencia mayor. No hay una respuesta de sí o no en esa pregunta. A los abogados decimos mucho depende y eso no le gusta a la gente, pero depende. En tesis de principio podría ser que sea un riesgo o una contingencia de que el despido que se realice de una persona que esté incapacitada se pueda considerar discriminatorio. Habría que analizar pues cuál es la causal que yo estoy encontrando para justificar un despido, si se cometió una falta grave, si efectivamente el tema de que él tenga una situación médica no está de por medio en la decisión. Habrían como un montón de factores que se tendrían que valorar, porque no es lo mismo, digamos, a un patrono que vaya a decir, este trabajador se me está incapacitando todas las semanas, lo voy a despedir, que es una decisión consecuente con se incapacita mucho, a este trabajador cometió una falta gravísima y resulta que en este momento está incapacitado y yo lo voy a despedir. Son situaciones diferentes, entonces habría que evaluar cada caso en específico. En específico. Ok, de hecho, Isaac, uno de los mayores temas que también tienen incidencia es ¿cuál es el monto para determinar de que existe una incapacidad permanente? Si existe algún monto o alguna valoración, y pasa si yo no estoy conforme con el porcentaje que me dice usted no tiene una incapacidad permanente, pero yo quiero reclamar o poder hacer algún tipo de gestión. Claro, y bueno, aquí tal vez lo primero que hay que
que dilucidar, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos información por un lado, el código de trabajo tiene información, la caja tiene información, el INSS tiene información, pero como para ir delimitando, ¿verdad? Cuando hablamos de un monto, muchas veces es por esa valoración del daño propiamente, ¿verdad? En el cuerpo del trabajador o en sus capacidades físicas, ¿verdad? Esto se relaciona a una indemnización, ¿verdad? Y propiamente quien cubre esa indemnización, ¿verdad? Viene siendo el INSS, o salvo que el juez determine que hubo, ¿verdad? Algún tipo de daño de parte del patrono, como suele suceder, por ejemplo, en los casos de daño moral, cuando una persona se incapacita por acoso laboral, por acoso sexual, ¿verdad? Aparte de todo el tema de las incapacidades médicas que viene la persona generando por ese acoso sexual o acoso laboral que venía sufriendo, o por ejemplo por discriminación, y pues el juez puede fijar un monto, ¿verdad? Ese monto es de determinación exclusivamente judicial porque es el daño moral, ¿verdad? Ahora bien, si es, por ejemplo, que yo trabajaba en un aserradero y resulta que cortando una pieza de madera me corté una mano, un dedo, etcétera, pues obviamente no es lo mismo la afectación que va a tener por la pérdida de una mano que por la pérdida de un brazo completo, ¿verdad? Entonces, eso va a determinar también el valor del monto y eso pues amerita el estudio de un peritaje, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo con esos montos que se llegaran a imponer, lo puedo apelar, ¿verdad? De alguna manera en la parte administrativa propiamente en el INSS, que es el que me va a determinar el monto de valor de ese miembro, o también lo puedo llevar a un juzgado que se llama el Juzgado de Seguridad Social, ¿verdad? Que queda en San José, que es relativo a todo el tema de pensiones, seguridad social. Por ejemplo, si me ponen una pensión por invalidez y resulta que yo no estoy de acuerdo en el monto, o me rechazan la pensión por invalidez, yo lo puedo llevar a un juzgado de seguridad social, ¿verdad? Entonces, pues, son varios aspectos. Ahora, propiamente en el tema de incapacidad, digamos, el valor de la incapacidad como tal, de los días de trabajo, obviamente se determinan con los con los porcentajes que ya indicó Adri, ¿verdad? Que son los de los días de trabajo, ¿verdad? De acuerdo al monto que le corresponde al patrono o a la caja propiamente, dependiendo de la cantidad de días de la incapacidad, ¿verdad? Sí, perfecto. De hecho, por acá tenemos, bueno, más inquietudes y más consultas que nacen a través de las diferentes redes sociales. Dice una de esas preguntas: ¿la incapacidad me puede afectar el monto que yo voy a percibir de aguinaldo? Yo incapacitado más de unos 6 meses, obviamente recibo menos y me gustaría saber si eventualmente eso me puede afectar a mis derechos de fin de año. Sí, causa una afectación. Para el cálculo del aguinaldo se toman en cuenta todos los salarios ordinarios y extraordinarios que recibió el trabajador desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre de este año, por ejemplo. Y los montos que yo recibo mientras estoy incapacitada se denominan subsidios y eso no se considera salario. Por lo tanto, esos montos no se van a tomar en cuenta para el cálculo y sí va a haber una afectación en el promedio a la hora de calcular el aguinaldo. Ok. Y otra de las preguntas que, bueno, nace por acá a través de las diferentes redes sociales es ¿qué documentación se requiere para presentar una incapacidad? Presentar una incapacidad al patrono. Sí, exacto. Bueno, yo lo único que voy a recibir de parte de la caja, bueno, yo me presento a la caja si estoy enfermo, ¿verdad? Me atienden en el centro de salud y ellos lo que van a emitir es una boleta que ahora, como comentábamos, es digital. Entonces, usualmente el asegurado lo único que recibe es una boleta que resume la información, que como comentábamos ahora es el número de incapacidad, que es el número que va a usar el patrono para validar que esa incapacidad realmente se dio a nombre del trabajador en ese centro de salud, a través de los mecanismos que tiene la caja para la consulta. Tiene el área de salud que emitió la incapacidad, el nombre del trabajador, su número de cédula, la cantidad de días de incapacidad y el nombre del médico que la está extendiendo. Esa es como la única documentación que la caja le emite al asegurado y que el asegurado le debe hacer llegar al patrono para demostrar que efectivamente fue incapacitado. Ok, ok.
Y vamos a ver, ¿qué sucede eventualmente si, bueno, dice acá, una de las preguntas, a mí se me olvidó presentar una incapacidad dentro del mismo mes. Resulta que la presenté unos 7 días después y yo la había comunicado al patrono. Este aduce de que yo abandoné el trabajo y mi pregunta ¿es correcto lo que hizo el patrono? La despidió. Bueno, eso podría ser objeto de impugnación eventualmente porque la trabajadora en este ejemplo efectivamente tenía una incapacidad, lo cual quiere decir que sí tenía una justificación para haberse ausentado al trabajo y lo que hizo fue informarlo de manera tardía. Cuando nosotros tenemos clientes que tienen situaciones similares, usualmente lo que recomendamos más bien es como antes de ejecutar el despido es avisarle al trabajador o preguntarle al trabajador, ¿usted tiene algún documento que me respalde las inasistencias en estos días que usted no vino a trabajar? ¿Algún documento válido? Eso para evitar tomar una decisión tal vez apresurada. Si ella dice que le había informado, aunque fuera verbalmente, al patrono y ella tiene cómo demostrar eso, sí podría ser que eventualmente en un proceso judicial un juez determine que ese despido era improcedente porque ella tenía una justificación para haberse ausentado a laborar durante esos días. Ok, y eso eventualmente cabe la posibilidad de hacer una demanda laboral, ¿cierto? Correcto. ¿Se requiere abogado? No, en sede laboral, bueno, depende del monto salarial. Con la reforma procesal laboral se creó una defensa laboral pública y eso quiere decir que hay un grupo de trabajadores, que en realidad es un grupo importante de trabajadores, tiene acceso a tener una asesoría legal gratuita en el Poder Judicial para presentar sus procesos laborales. También existen otros mecanismos en el que se podría tratar de resolver ese tema, como podría ser un mecanismo administrativo ante el Ministerio de Trabajo, para poder entonces lograr alcanzar tal vez algún tipo de acuerdo con el patrono. Ok, dice una de las inquietudes que se estaba revisando aquí, uno de los temas es la solicitud de incapacidad laboral se puede presentar a través del médico de la empresa privada que me brinda o de la póliza de seguro, de la póliza laboral. Como comentaba ahora Isaac, los médicos privados lo que pueden hacer es emitir una recomendación de reposo. Los médicos privados no pueden emitir incapacidades como tal. Entonces, si un médico privado o a través de lugares donde brindan esta póliza de seguros, acuden a un médico privado y recomienda reposo, lo que debe hacer el trabajador es acudir a su centro de salud para que le homologuen o le validen esa recomendación de reposo y se convierta en una incapacidad. La recomendación de reposo de un médico no es una incapacidad y no puede serlo salvo que tenga el aval de la caja. Ok. Dice, hay un patrono que constantemente me solicita que le envíe fotografías de la evolución de mi enfermedad. Yo tengo una condición en la mano degenerativa. El patrono puede estar solicitándome constantemente este tipo de incidencias. Yo me siento acosado. Bueno, no es una práctica recomendable. El patrono usualmente, salvo casos muy especiales, usualmente no tiene el conocimiento médico ni el conocimiento técnico para poder determinar con base en una foto el estado de salud que tiene una persona. Sí es posible, digamos, dentro de las potestades que tiene el patrono, el de requerir documentación que acredite determinada condición de salud. Por ejemplo, si yo necesito un reajuste de mis funciones producto de la enfermedad que estoy padeciendo, yo lo tengo que demostrar a mi patrono con documentación válida. Si estoy incapacitada, pues demostrar que estoy incapacitada, pero ya eso podría caer en una intromisión en la esfera personal de la persona trabajadora, que no tiene por qué estar compartiendo imágenes y fotos de su condición médica. Tal vez ahí, Adri, para complementar un poquito, esto me recuerda a un caso que hubo hace varios años y de la cual nosotros posteriormente también nos tocó conocer un caso, cuando eso ya había suficiente jurisprudencia. Era una funcionaria del MEP que presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional indicando que el patrono no tenía por qué pedirle información de su estado de salud, porque era información privada. Y es cierto, mi estado de salud
mi condición de salud, mi expediente médico, todo esto es información confidencial, información privada. Sin embargo, indicó la Sala Constitucional que el patrono sí está facultado para solicitar información exclusivamente de la forma de desempeñar las labores y la capacidad para laborar. Es decir, cuando, como bien explicaba Adriana ahora, la boleta de incapacidad solo me dice, por ejemplo, medicina general o me dice psiquiatría, no me dice este trabajador tiene un padecimiento tal y tal y tal. Entonces, el patrono, para efectos, como bien comentaba Adri, de poder adaptar esas labores, por ejemplo, si es una persona que dice, ok, padezco de ansiedad, padezco de esquizofrenia, por poner un ejemplo, ya un padecimiento grave. Híjole, ¿y qué tenemos que adaptar entonces para que la persona pueda trabajar tranquilamente? ¿Qué pasa si es una persona de atención al cliente, totalmente está sometida a estrés y eso le dispara esta condición mental, ¿verdad? Entonces, todas esas adaptaciones, el patrono puede consultar cierta información, pero exclusivamente para las labores, ¿verdad? Ya un tema que invada la intimidad, como fotografías, como digamos, por ejemplo, que me traiga el expediente médico. No, jamás, ¿verdad? Eso es información personal del trabajador. Ok, entonces eso evidentemente puede estar quebrantándose algunos principios de privacidad, es lo que me va a inducir, ¿cierto? Sí, claro. Okay. Exactamente. ¿Qué pasa? Dice, una de las, tengo otra de las preguntas por acá, una de las empleadas que trabaja en la misma empresa ha visto a una de mis empleadas estar en bares, fiestas y turnos de la localidad. ¿Qué puedo hacer en este tipo de escenario? Porque esa empleada se reporta constantemente incapacitada. Eso me recuerda también un caso de la vida real. Me pasó hace poco que una clienta me escribe y me dice, es que 2 compañeros de trabajo me vienen a reportar que el viernes a la salida de la oficina iban caminando los 2 para la casa, pasaron por afuera de un bar y donde volvieron a ver para adentro, vieron a una compañera de trabajo que donde hizo contacto visual con ellos se agachó. Y a ellos les pareció muy extraño y se dieron cuenta cuando regresaron el lunes a trabajar que era que ella había estado incapacitada el viernes y ellos no sabían viernes y sábado, había estado incapacitada. Eso evidentemente es una falta no solo para la recomendación médica, porque ya lo pone a uno a dudar si realmente esa persona está enferma o no, puesto que no se está recuperando en la casa. En ese caso, lo importante es documentar bien de dónde estoy yo recibiendo la información y eso nos pasa también muchísimo cuando la única evidencia que tengo tal vez es un estado de WhatsApp o una publicación en Instagram de una foto en la playa, porque así es difícil saber y usualmente cuando la persona se confronta a esa publicación era una foto vieja o era una foto de otro día y como estaba incapacitada, acostada en la cama, estaba recordando qué lindo el viaje a Puerto Viejo que hice hace un mes. No era que yo estaba en Puerto Viejo, es una foto vieja y es muy difícil que yo pueda demostrar que eso no es así. En este caso, como la están viendo en persona, ahí sí tenemos la declaración de 2 testigos o los que sean que la vieron, que yo puedo documentar como patrono y decir, bueno, yo tengo esta boleta de incapacidad que ella debería de estar en su casa en reposo y tengo la declaración de 2 personas o 3 personas que la vieron en un bar, en las fiestas patronales, en el turno, comiéndose una manzana escarchada en alguna parte. Entonces yo podría justificar aplicar una sanción. Aquí voy a hacer una salvedad porque es importante y creo que no lo hemos mencionado ahorita. Es factible que el médico habilite la realización de ciertas funciones, porque o ciertas actividades, perdón. No es lo mismo, como hemos venido hablando, que yo estoy incapacitada porque me quebré 3 costillas y estoy jugando fútbol, como el ejemplo que puso Isaac, yo estoy teniendo una incapacidad porque estoy con una crisis de ansiedad o estoy con un cuadro de depresión, en el que en ese caso puede ser que el médico sí me recomiende realizar actividades recreativas porque precisamente despejarme y ver gente y salir al turno puede facilitar mi recuperación de mi estado de depresión. Entonces, dependiendo de la incapacidad y como no siempre vamos a saber, puede ser que la recomendación principal sea preguntemos a la caja si podía estar ejecutando esta actividad o no y con base en eso podemos tomar medidas disciplinarias. Ok.
Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi volvemos con más junto a don Eric y doña Adriana Quesada. Ellos son abogados expertos en materia laboral de BDS Asesores, quien es su aliado de confianza en materia laboral. Ya casi volvemos, vamos a un pequeño corte, no se me despegue de Canal Altavisión y CRC 89.1 Radio, tanto en su modalidad de televisión como de FM. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas, para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. ¿Quiere estar al día con la normativa y las mejores prácticas laborales? Con BDS Tools tendrá acceso a normativa actualizada, alertas laborales y opiniones de expertos. Disfrute de calculadoras laborales, tutoriales, videos informativos y un completo kit de documentos descargables. Además, acceda a descuentos en webinars, grabaciones y eventos de actualización laboral exclusivos. Suscríbase hoy mismo y elige el plan que mejor se adapte a sus necesidades, básico, intermedio o avanzado. BDS Asesores. Potenciamos empresas. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Regresamos con más del abogado en su casa. Estamos totalmente en vivo analizando lo que son las incapacidades en materia laboral y queremos invitarlos para que en realidad ya no, Michael, nos quedan 3 minutos. Lastimosamente el tiempo se nos fue acabando. Don Isaac, minuto y medio para terminar sus conclusiones y doña Adriana también en relación al tema de las incapacidades, que me gustaría, desde su experiencia, desde su expertise, ¿cuáles son los consejos que tiene que tener el patrono y cuáles son los consejos que tiene que tener el trabajador en defensa de sus derechos? Perfecto. En primer lugar, pues, hablando del patrono, ¿verdad? Lo que podríamos determinar como cierre, bueno, tanto para el trabajador como para el patrono, lo primero es determinar, ¿verdad? Y establecer, entender claramente cuándo estamos ante una incapacidad y cuándo estamos ante una licencia, porque pues tienen consecuencias y derivaciones muy distintas, incluso opuestas, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que en la incapacidad pues exclusivamente es para reposar, por ende no puedo realizar ninguna actividad, mientras que la licencia, por el contrario, es para realizar una actividad específica, ¿verdad? Que la ley determina, donde te dice, por ejemplo, cuidado del menor, ir a ejercer el sufragio,
etcétera, ¿verdad? Todos los tipos de licencias que existen en la ley. En segundo lugar, pues el consejo más importante que podríamos dar para el patrono es tener cuidado, ¿verdad?, con el manejo de las incapacidades, en el sentido de que no es un documento, digamos, de mero trámite, sino que tiene consecuencias muy importantes. En primer lugar, es un documento de fe pública, ¿verdad?, lo cual implica que tengo que darle la validez y el respeto correspondiente, ¿verdad? O sea, ya viene con ese carácter de fe pública y por ende le tengo que dar la seriedad del caso, empezando porque lo puedo validar ante la propia caja, y si ya un cúmulo de situaciones me hacen dudar, pues lo mejor es consultar primero en la parte legal y complementar también con un criterio técnico que puede ser, por ejemplo, el médico de empresa o un médico externo, ¿verdad?, que me ayude. Y no cuestionar de primera entrada una incapacidad que, como mencionábamos, tiene fe pública, ¿verdad? Obviamente tiene que haber una razón objetiva que me determine si, mira, hay elementos de duda para, valga la redundancia, dudar de esta incapacidad, ¿verdad? Para efectos del trabajador, lo importante en el manejo de la incapacidad es saber que esa incapacidad tiene exclusivamente un fin, como lo es el descanso, ¿verdad? Y entonces, lo primero que yo debo de evitar es incurrir en este tipo de situaciones porque sabemos que las hay, ¿verdad? Lamentablemente, donde hay ciertos médicos, ¿verdad? O profesionales en salud, específicamente médicos y odontólogos, que son los que pueden otorgar incapacidades, que muchas veces cobran, ¿verdad?, por algún tipo de incapacidad que no es procedente. Cuidado con eso, porque las incapacidades, como indicábamos, pueden ser validadas, ¿verdad?, ante las comisiones de incapacidades, que hay comisiones locales, regionales y nacionales. Entonces, es un tema serio, ¿verdad? Es un tema que debemos manejar con cuidado. No es un tema sencillo de, voy, pido la incapacidad y listo, ¿verdad? Sino manejarlo con la seriedad del caso. Es un documento de fe pública que implica incluso un desembolso de fondos públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, puede tener consecuencias muy gravosas, ¿verdad? Esa sería, pues, mi conclusión y mi cierre. Ok, Adriana. Bueno, yo quisiera tal vez centrarme en un aspecto que yo pienso que puede ser que sea que los trabajadores no lo conocen tanto o no están tan conscientes de esto, y es, a mí la incapacidad me inhabilita a realizar cualquier actividad laboral o no, remunerada o no, durante las 24 horas del día que yo estoy incapacitado. Eso es muy importante, no es solo durante el horario laboral, sino que las 24 horas del día yo estoy inhabilitada para realizar actividades. Y esto es fundamental que lo tengamos bien claro, porque a veces es puro desconocimiento el que puede ocasionar una repercusión muy grave. Y aquí me paso a la otra parte que creo que es importante recalcar, y es que, como decía Isaac, esto puede tener consecuencias muy gravosas. Yo puedo perder mi trabajo como trabajador, yo puedo perder mi trabajo si estoy actuando mal durante una incapacidad, o en el caso también de un médico, puede haber una repercusión también disciplinaria a lo interno de la caja si yo estoy otorgando incapacidades que no corresponden. Entonces es un asunto que se tiene que manejar con mucha cautela. A los patronos la recomendación es siempre validar las incapacidades. Está el sistema de consulta de la caja, entonces si yo recibo una incapacidad, lo primero que debo de hacer es validarla, ver que la información que viene en la boleta sea consecuente con lo que dice el sistema. Nosotros nos hemos encontrado muchísimos casos de boletas alteradas, repiten el mismo número de incapacidad varias veces, solo que le cambian la fecha. Entonces, para el patrono tener esa cautela y ese control en el momento en el que detecten alguna inconsistencia, busquen su asesoría legal para que así nosotros los podamos guiar en la mejor manera en la que se debe proceder, tanto con el trabajador como con la caja. Muchísimas gracias a ambos y al equipo de BDS Asesores, liderado por don Marco Durante y varios colegas que son de muchísimo cariño y autoestima, y más bien y cariño, y que son ya parte de la familia del abogado en su casa. Y también al equipo de comunicación y prensa y producción, liderado ahora por doña Jimena. Muchísimas gracias a ambos, que tengan una muy feliz noche. Igualmente, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y
Y a todas las personas queremos invitarlos para que nos sigan el próximo jueves a través de Canal 13, totalmente en vivo, en donde usted podrá observar más de estos temas de importancia, en donde estará el licenciado Belisario Solano, Pedro Virute, Carla González y este servidor analizando otro tema de importancia. Nos vemos el próximo jueves por la pantalla de Canal 13, sin antes recordarles que nos pueden seguir por el TikTok, Facebook, Instagram de El Abogado en su Casa. Para mí, Denis Solano, fue un completo honor y un placer llevarles esta nueva misión de El Abogado en su Casa. Que Dios me las acompañe. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Virute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.